Vamos a empezar esta clasecita con un ejemplito de la acción de la corriente de desplazamiento. Algo ya lo vimos y ahora está un poquito más prolijo y más, digamos, más completo. En algún momento ustedes han visto el circuito RC. Antes de conocer la corriente de desplazamiento. El circuito RC, que aquí lo tienen en la pantalla, chicos, ¿me escuchan bien todos? ¿Ven la pantalla bien? Por favor, me lo confirman. Perfecto. Sí, está todo perfecto, profe. Bueno, listo. Gracias. Aquí tienen el circuito RC, en donde en T igual a 0, uno cierra el conmutador y aparece una corriente eléctrica. Y nosotros queremos investigar esa corriente eléctrica, o sea, la cadencia de la corriente eléctrica en cuanto a sus valores y la diferencia de potencial sobre el capacitor. Ambas las vamos a evaluar, o a recordar la evaluación, en el transitorio entre T igual a 0, cuando cierro la llave, hasta que llegamos al régimen permanente, que ya no cambian más los valores. Entonces, ese pequeño intervalo se llama el régimen transitorio y responde a las dos ecuaciones que yo las copié directamente, acá no las hallé, ustedes las tienen o las deben de conocer, en donde cuando cierro la llave en T igual a 0, la corriente es máxima, o sea, si observan la expresión de I de T y ponen en T igual a 0, queda que para T igual a 0, I de T es I0, o sea, la corriente es máxima. Y la tensión, la diferencia potencial sobre los bornes del capacitor, para T igual a 0, es nula, no hay diferencia potencial. Quiere decir que toda la tensión de la pila se encuentra sobre el resistor. ¿Cierto? Si aquí se comporta como un cortocircuito, el capacitor para T igual a 0, justo en el instante T igual a 0, estoy hablando en el preciso momento en T igual a 0. En ese instante el capacitor se comporta como un corto y toda la diferencia potencial está sobre el resistor. Conclusión, la corriente es máxima, porque si tengo diferencia de potencial sobre un resistor, Ohm me obliga a que allí haya una corriente, precisamente V sobre R. La diferencia potencial sobre el valor de la resistencia. Eso hace que la corriente sea máxima. Un instante después se empieza a cargar el capacitor, o sea, empieza a subir la diferencia potencial en el capacitor en detrimento de la diferencia potencial sobre la resistencia. O sea, si ponemos que V vale 10 volts, por así decirlo, de entrada yo tenía 10 volts sobre la resistencia y 0 sobre el capacitor. Después voy a tener 9, 1, 8, 2... Bueno, hasta que el capacitor se carga completamente y sobre el resistor no hay diferencia potencial. Por lo tanto, la corriente eléctrica se cancela totalmente. Esta idea del funcionamiento del circuito RC es la que debemos de conocer, pero tiene digamos, un sabor, tendría que tener, mejor dicho, un sabor medio extraño para nosotros si pensamos en cómo es que si este capacitor, que para hacer una situación extrema, en vez de ponerle un dieléctrico, como todos los capacitores que tienen un dieléctrico, le voy a hacer el vacío entre ambas placas, sin problema, ¿no? Como lo dice acá. El capacitor tiene el vacío entre placas. Es para extremar la idea que nosotros tenemos que entenderla bien. Si ahí está el vacío perfecto, ¿cómo es que en T igual a 0 y en todos los T siguientes, allí hay una corriente eléctrica? Esa corriente eléctrica, que es la corriente de portadores de carga que viene por acá, ¿cómo es que pasa de la placa superior del capacitor a la placa inferior y después sigue por acá? O sea, si yo pongo un amperímetro en cualquier lugar, aquí, acá o acá arriba, en cualquier lugar del circuito, el amperímetro me marca
una única corriente, siempre la misma, es un circuito serie, es una única malla, no hay nada raro acá. ¿Y cómo es? Bueno, la respuesta es Maxwell, ¿no? Es la corriente de desplazamiento. Aquí adentro del capacitor no hay corriente de conducción, no son portadores de carga que se mueven, se desplazan y van generando ese chorro de electrones desplazándose. Aquí no hay ningún electrón porque precisamente para tener una plena seguridad de lo que estamos diciendo, pues hicimos el vacío entre placas y el vacío es la ausencia total de toda partícula. Así que aquí adentro del capacitor no hay ningún portador de carga. Sin embargo, la corriente existe. Si yo pudiera poner un amperímetro adentro del capacitor, es una cosa de locos, absurda, inclusive porque no tengo portador de carga. El amperímetro no puede medir, porque el amperímetro que conocemos nosotros lo que hace es evaluar los portadores de carga que lo atraviesan. Pero si pondríamos un amperímetro mágico, nos marcaría el mismo valor de la corriente que la que está circulando por el cable. Porque es un circuito serie y la corriente es única y del mismo valor. Bueno, esa corriente se llama ID, es la corriente de desplazamiento y no se debe a los portadores de carga. ¿Y cuáles son los límites de la existencia de esa ID? Bueno, ya la vimos. Maxwell nos decía que nos hablaba que para que exista una densidad, porque él hablaba de J, ¿no? Una densidad de corriente de desplazamiento, tiene que variar el campo eléctrico. Tiene que variar el campo eléctrico. ¿Y acá cuándo varía el campo eléctrico? Y si en T igual a 0 no hay ninguna carga sobre las placas, ninguna carga, y cuando bajo la llave empieza a haber cargas, ahí empezó a variar el campo eléctrico. Hay de la nada, o sea, antes de cerrar la llave, no hay ninguna carga sobre las placas, por lo tanto no hay ID. Cierro la llave, aparece una carga. Pongamos una carga, medio tonto así, pero tengamos así, empiezan a aparecer cargas. Empieza a aparecer el campo eléctrico. Por lo tanto, hay corriente de desplazamiento. Y después esto sigue progresando. Las cargas siguen llegando sobre la placa. Conclusión, sigue la variación de campo eléctrico. Al haber más cargas, hay más campo eléctrico y sigue habiendo variación, por lo tanto sigue habiendo ID. ¿Hasta cuándo? Hasta que toda la diferencia de potencial, que antes estaba repartida entre resistencia y capacitor, toda esté sobre el capacitor. O sea, la cantidad de carga ya es total. Ya vale, si acá tenía 10 volts, ya los 10 volts están acá sobre el capacitor. Conclusión, el campo eléctrico permanece constante. ¿Hay campo eléctrico sobre el capacitor? Claro que lo hay. ¿Varía? No. Y si no varía, no hay derivada, por lo tanto, no hay más corriente o densidad de corriente de desplazamiento. Y se terminó y el capacitor bloquea la continua, como nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque la derivada es 0, no porque no hay campo. De hecho, lo hay, pero ese campo es constante, no cambia en el tiempo, la derivada es 0. Esta es la idea de, bueno, acá tienen los gráficos de cómo la tensión va desde 0 con una cadencia exponencial, lógico, acá tiene la cadencia exponencial, ¿no? Hasta un valor máximo. Y la corriente es una exponencial decreciente también, hasta 0, cuando pasa, en realidad, las exponenciales estas son asíntotas con el eje de abscisa, con la horizontal. En realidad, para que mi función toque al eje horizontal, toque al eje horizontal, digo bien, tendría que pasar tiempo infinito, porque las asíntotas se tocan en el infinito. Bueno, ustedes saben en los circuitos RC que no se espera hasta el infinito, se espera, por supuesto, que se espera cuando llegue un valor superior al 95% del valor filar, al 97, al 98, al que quieran, normalmente se toma como 3 veces tau, 3 veces la constante de tiempo. Ya el valor llegó al 96, 97%, 98, no me lo acuerdo cuánto es 3 o 4 veces, y ya consideramos que llegó al valor final y se terminó. O sea, en vez de llegar a que haya 10 volts sobre las placas del capacitor, cuando hay 9 volts con 9, decimos ya llegó al valor final y nos fuimos a dormir.
Bueno, esta es el entendimiento pleno de un circuito de lo más simplón, que es el circuito RC. Aquí está más o menos conversado y aquí está un poco descrito en cuanto a la matemática. El campo entre las placas del capacitor es sigma sobre epsilon cero. Esto lo tienen que saber. ¿De dónde viene esto? Viene de las placas infinitas. El campo es esto. Sigma es densidad superficial de carga. Por lo tanto, es Q sobre área. Carga por unidad de superficie. Bueno, acá está reemplazado. Después diferenciamos ambos miembros. Diferenciamos y multiplicamos acá. Diferencial de S igual a diferencial de Q sobre A sobre 0, 0. Después multiplicamos y dividimos por diferencial de T. Entonces no queda que diferencial de Q sobre diferencial de T es la corriente eléctrica. Acá está. Pero acá yo no puse si es la corriente de desplazamiento o la corriente de carga. Lo dejé para el final, como para hacer una especie de secreto. Entonces, acá queda I de T por diferencial sobre A sobre 0, 0. Pasamos de T dividiendo y me queda la derivada del campo respecto al tiempo. Es igual a I de T sobre A por epsilon 0. Paso epsilon 0 para otro miembro y acuérdense que epsilon 0 por E es D. Y acá es igual a la densidad superficial de carga. I de T sobre A. Esta es densidad superficial de carga, de la densidad de superficie J. Pero esta no es una corriente de conducción, porque estoy hablando adentro del capacitor. Ah, es una corriente de desplazamiento. Bueno, acá lo dice claramente. Esto que estamos analizando, desde el principio hasta el fin, de todas estas I de T lo llamo porque son corrientes que están variando, porque estoy en el transitorio entre que cerré la llave y que el capacitor se cargó completamente. En ese transitorio la corriente varía, por lo tanto le pongo, y la tensión también, por lo tanto le pongo este subíndice de T. Y le dejo la I mayúscula porque sigue siendo una corriente continua. No es una alterna en el tiempo. Es una continua que está variando en el tiempo en el transitorio de carga del capacitor. Chicos, ¿se entendió esto? Les pido que... Tengo un problema que no tengo ningún inconveniente en contárselo. No me siento demasiado hábil, ni siquiera muy hábil, dando estas clases por la computadora. Realmente me siento que cuando lo termino de dar que no me salió bien. Siempre tengo esa impresión, mejor dicho, que la puedo dar mucho mejor en el pizarrón y realmente no me siento hábil. Entonces les pido por favor que todo lo que no entiendan me lo pregunten y si después cuando lo leen del apunte tienen algún problema me vuelvan a consultar, me pueden consultar, no tengo ningún problema. Más con este sentimiento de que no termino de gustarme a mí mismo, si me lo permiten. Esa expresión bastante rara. Conclusión, ¿entendieron esto ahora acá? Esto Sí, que... entendido, profe. Yo sé. ¿Entendió? Sí. Profe, ahí sé lo que usamos un 5 tau, pero... Sí, eso, sí. Sí. Régimen permanente, sí. Perfecto. En los libros está 3, 4, 5, según la precisión que al seguir a dónde querés que llegue, al 98%, al 99%, del valor final. ¿Se entendió? Sí, clarísimo. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a lo que se llama la ecuación de continuidad. O sea, vamos a seguir con Maxwell, siempre vamos a seguir con Maxwell porque Maxwell es el padre nuestro. Entonces vamos a seguir con... ¿Qué significa la ecuación de continuidad? Significa esto. Cuando se generó el universo allá con el famoso Big Bang, nosotros postulamos que se crean las cargas. Y se crean, primero, tantas cargas positivas como negativas. Primero. Y segundo, las cargas son indestructibles, no se pueden destruir ni se pueden crear. O sea, no puedo yo hacer desaparecer una carga, o sea, destruirla. No. La puedo convertir en una onda, pero sí, después sigue siendo carga. O sea, las cargas permanecen constantes en el universo. No se pueden ni crear ni destruir como lo puse acá.
Esa es la ecuación de continuidad. Por lo tanto, y yo ya sé que para que haya una corriente eléctrica, tengo que tener o una corriente de conducción o una corriente de desplazamiento, y ambas se deben a las cargas, porque la corriente de desplazamiento se debe a la variación del campo eléctrico, y el campo eléctrico necesita de cargas para ser creado. O sea, las fuentes de campo eléctrico son las cargas, fuentes y sumideros, carga positiva, carga negativa. ¿Está bien? Perfecto. Por lo tanto, tengamos acá un ámbito cerrado, un cubo cerrado con una cantidad de cargas ahí adentro. Ahora, si yo evalúo que sale corriente por una de las cargas o por todas las cargas, no importa, acá está ejemplificado con esta flecha, si sale corriente, adentro tiene que haber una disminución de las cargas. No puede salir de la nada o puede quedar constante la carga que está acá adentro. Si hay una corriente, y la hay, y acá hay una disminución de cargas en el tiempo, de ahí viene el signo menos. Una disminución, una derivada de la carga respecto al tiempo. ¿Cómo viene cayendo la carga por fruto de esta corriente? Bueno, así viene cayendo, así, como lo ven acá. Bueno, y acuérdense que es la integral de J diferencial S, J amperes sobre metro cuadrado. Esto está mostrando que es toda la superficie cerrada de este cubo. O sea, esta es una superficie, tengo que evaluar toda la corriente acá dentro de este cubo. En este caso, la corriente solamente sale. Podría entrar corriente, la tengo que evaluar también. Ahora lo vamos a ver un poco eso. Por lo tanto, si la I es la corriente, es la caída de la carga en el tiempo, la derivada, acá podemos poner que la integral de J diferencial S es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la carga dentro de la evaluación mía acá. Bien, pero Q es la integral de ρ diferencial B. Ρ es Coulomb sobre metro cúbico. O sea, la integral de volumen de la distribución volumétrica de cargas dentro del ambientecito mío, dentro de mi cubo. Perfecto. Por lo tanto, J por diferencial S es igual a esto, ¿no? No hay ninguna duda, porque acá lo tengo igual a Q. Acá lo tengo. Bien, entonces después lo tengo que asociar con Gauss. ¿Qué me dice la ley de el teorema de Gauss, el teorema de la divergencia? Me dice que evalúe la divergencia de J en el volumen considerado. Acá está. La divergencia de J. ¿Qué significa esto? La divergencia de un vector, para recordarlo, significa la cantidad de ese vector que entra versus la que sale del mencionado vector, el vector J. O sea, me va a evaluar todo lo que entra respecto de todo lo que sale. En este caso sale. En este caso sale. Espera un cachito. Bien, en este caso hay una salida. Por lo tanto, el teorema de la divergencia de Gauss me asocia la integral de volumen de la divergencia con la integral de superficie de J. De todo vector, pero bueno, nosotros lo asociamos a J. Por lo tanto, para que esto sea real, siempre y cuando esta superficie sea la superficie del volumen bueno, si se cumplen estos integrandos, si se cumplen estas integrales, tienen que ser los integrandos iguales. Por lo tanto, la divergencia de J, o sea, el cambio de J que se opera en el volumen, es igual a menos ρ por diferencial de T. Menos la derivada de ρ por T, respecto a T. Acá lo tienen. Perfecto. Unidades, amperes sobre metro cúbico, porque J es amperes sobre metro cuadrado, pero divergencias es 1 sobre metro. Por lo tanto, esto es perfecto. Amperes sobre metro cúbico. Bien. Ahora miren, supongamos que tengo, qué sé yo, dibujé, por ejemplo, un cilindro, ¿no? Y el cilindro le está entrando J y le está saliendo J, pero acá adentro no hay cargas. Entra J y sale J. Entonces, ¿qué hago? Aplico esto, ¿no? La evaluación es 0, o sea, la divergencia es 0. ¿Y esto cuándo se cumple esto? ¿Por qué puse este ejemplo? Porque
Y nosotros tenemos una manera de que salga corriente, acá, una manera que salga corriente que es la visual, que son portadores de carga, pero otra manera, chicos, sería que haya radiación. O sea, nosotros ya debemos de saber que ya con el tema de la corriente de desplazamiento de Maxwell, ya no solamente tengo una corriente, si quieren densidad de corriente, como se maneja mucho J, ¿no? Una densidad de corriente de portadores de carga, sino que tengo otra densidad de corriente no debido a portadores de carga. Y eso va a habilitar la posibilidad de que haya corrientes inclusive en el vacío. ¿En qué? En forma de onda. Es una radiación esa. Perfecto. Entonces tengo Maxwell me dice, rotor de H es igual a J sub C más J sub D. Tengo que poner las dos. Y acá esto se tiene que cumplir para ambas. Bueno, supongamos que acá tengo una corriente de entrada y una corriente de salida. Supongamos que es continua. Continua no puede haber variación. ¿Me pueden decir por qué la corriente continua no puede generar J sub D o I sub D? ¿Alguien me puede decirlo? Y si no puede decirlo, me lo dice. No puedo decirlo. ¿Por qué corriente continua no hay J sub D? ¿De desplazamiento? Sí, pero ¿por qué no hay corriente de conducción? Perdón, me equivoqué, lo dije mal. Vamos a decirlo de nuevo. ¿Por qué cuando hay corriente continua solamente evalúo J sub C? No puedo evaluar J sub D. Ahora me salió más redondo. ¿Por qué? Porque la de desplazamiento no depende de la derivada. Sí, señor. De la variación. Sí, señor, porque con corriente continua yo tengo un campo constante y yo necesito derivada del campo. Por lo tanto, muchachos, no puede haber, vamos a extrapolarlo, nosotros somos electrónicos y siempre conviene ir a parar a lo nuestro, ¿no? Y no quedarnos con la física pura. No puedo emitir en una antena, o sea, radiación, antena, no puedo emitir continua. Tiene que ser variación, me tiene que variar el campo. Y para que esto sea útil de en serio, el campo tiene que variar fuertemente. Conclusión, es muy difícil, prácticamente imposible, radiar en 50 ciclos. ¿Cuáles son 50 ciclos? La energía domiciliaria es una alterna de 50 ciclos. Acá se lo puse, ¿no? Esto para nosotros, chicos, entre comillas, es corriente continua, 50 ciclos. Respecto de la radiación, es corriente continua, los 50 ciclos. Por eso les puse acá que esto se cumple para corriente continua, pero para también campos lentos, de lenta variación, 50 ciclos, 100 ciclos, 200 ciclos. Mire, si yo tendría que tener una antena para radiar 100 ciclos, no es difícil de sacar. Después se los muestro, no quiero perder tiempo ahora. De sacarla. Bueno, la antena creo que tendría más o menos la longitud de la capital federal para poder radiar 100 ciclos. Tengan una idea así, por poner algo redondo. Sería una antena que tenga kilómetros más de kilómetros, decenas de kilómetros de longitud. O sea, no se puede radiar. Tiene que ser frecuencia alta. Bien, sigamos. Esta, que es la ecuación de continuidad, la podemos sacar directamente de Maxwell, porque si Maxwell nos dijo a nosotros que a partir de ahora no hace falta más nada que estas 4 ecuaciones, las de Maxwell, más las 3 ecuaciones que son las que constituyen a los medios, ¿no? Esas son necesarias para evaluar al medio. D epsilon por E, J sigma por E y B mu por H. Esas son las 3 constitutivas del medio. 2 para corriente, 2 para campo eléctrico y 1 para campo magnético. Bien. Entonces, si Maxwell dice que a partir de ahí tenemos que, a partir de Maxwell, llegar a la ecuación de continuidad. Perfecto. Tomamos esta expresión. Rotor de H es igual a J de conducción más J de desplazamiento. ¿Qué es J de conducción? Sigma por E. ¿Qué es J de desplazamiento? Derivada de respecto de T. Bueno, aplicamos
divergencia en ambos miembros. Entonces ponemos divergencia del rotor de H, es igual a la divergencia de esto. Bueno, metemos divergencia del rotor de H, después lo evaluamos. Ahora metemos la divergencia adentro. No hay problema porque la divergencia acá, acá donde importa, ¿no? Este es una variación temporal y la divergencia es una variación métrica. Por lo tanto, puedo entrar o sacarla alegremente de adentro de la derivada porque una es métrica y la otra, una longitud y la otra temporal. Por lo tanto, la meto acá adentro. Ahí está. Entonces llegamos a esto. ¿Están de acuerdo? Llegamos a esto. Ahora, la divergencia del rotor siempre es cero. No importa qué campo fuera. En este caso es H. Pero la diferencia del rotor es cero. Por lo tanto, 0 es igual a esto. Y si 0 es igual a esto, es la ecuación de continuidad. Chicos. Esto ya lo vieron, que divergencia de D era ρ. Ya lo vieron. Divergencia de D es ρ. Ahí lo ven. Chicos, divergencia de D es ρ. ¿Entendieron este cambio de acá, acá, de acá, acá? La divergencia de D es ρ. Es una de las ecuaciones de Maxwell debido a Gauss. La divergencia de D es ρ. Bien. Bien. Y acá está. Ecuación de continuidad. Acá de nuevo, le vuelve a contar que... Upa, se me fue todo el demonio. Esperen. Acá. Acá le vuelvo a decir... Acá estoy. Acá le vuelvo a decir que si estamos en corriente continua o baja frecuencia, que se cumple esto, se lo aplico, lo pienso en un circuito. Pongamos un nodo. ¿Un nodo qué es? Un punto donde convergen 3 o más conductores. Bueno, en ese punto, en ese nodo concreto, si me entran por 2 cables una corriente de A y B amper, me sale por el tercero que es la suma. O sea, toda la corriente que entra sale. O sea, se cumple esto. ¿Por qué se cumple esto para corriente y para baja frecuencia? Porque no hay radiación. No hay radiación. Por lo tanto, la ecuación de continuidad para baja radiación, para baja frecuencia o para corriente continua, si quieren en física exacta, en corriente continua, la ecuación de continuidad nos lleva a la ley de Kirchhoff, a la ley de nodos. O sea, la ley de nodo de Kirchhoff es la ecuación de continuidad nuestra para corriente continua o baja frecuencia. ¿Chicos? Sí, perfecto. Sí, se entendió. Bien, entonces ahora pasamos a algo que es un poquito más hacia lo nuestro. Vamos a atender a las aplicaciones de Maxwell, ¿no? Entonces, Maxwell, en 1865, dijo que debe de haber una onda que se desplaza en cualquier medio, inclusive en el vacío. Bueno, eso le costó el hazmerreír de toda la inteligencia de la época. Tengan en cuenta que en el siglo XIX no se reunían como se reúnen ahora los químicos, los médicos, los físicos, se reúnen independientemente. En esa época toda la inteligencia se la llamaba la gente de luces en el siglo XIX. Acuérdense de ese edificio de las luces que está ahí enfrente de la Plaza de Mayo, cerca de la Plaza de Mayo. No se llama edificio de las luces porque tiene la luz prendida, sino porque ahí va la inteligencia, ¿no? Bueno, eso viene de la jerga del siglo XIX. Bueno, todos no dijeron que no podían pensar que podía haber una corriente si no había portadores de carga, se burlaron de Maxwell y Maxwell murió sin poder constatar, porque eso era un postulado, era una hipótesis de él, sin poder constatar esto. En realidad tenía toda la razón del mundo. Entonces,
ahora vamos a ver que si aceptamos, por supuesto, lo que la idea de Maxwell, vamos a ver la ecuación de una onda. O sea, ¿qué se tiene que cumplir para que una función matemática sea una onda que se propaga en el vacío? Necesito, en el vacío o en cualquier lado, ¿no? En un dieléctrico. ¿Qué se tiene que cumplir? Esa es la pregunta. ¿Cualquier función matemática va a ser una onda que se propaga en el vacío? Y vamos a verlo. Entonces vino un físico que se llamaba D'Alembert, que generó una ecuación de onda. ¿Qué es la ecuación de onda? Es una ecuación a la que nosotros nos vamos a referir. Si yo le digo a ustedes, chicos, la ecuación f de x igual a cuadrado más x por b, y f de x y a, pongamos, y x es el campo eléctrico. ¿Es una ecuación de onda? A cuadrado por campo eléctrico más b. Una función cualquiera. ¿Saben qué les diré yo inmediatamente? Hay que ver si cumple D'Alembert. ¿Qué es cumplir D'Alembert? Es lo que viene ahora. Entonces, tomamos Maxwell, por supuesto. Siempre vamos a tomar Maxwell. Acá está. Rotor de E es igual a derivada parcial de B respecto del tiempo. Pero B es mu por H, con el signo menos. Acá está. Tomo rotor en ambos miembros. Como rotor es, otra vez, muy parecido a la divergencia en este sentido, es una variación espacial, por lo tanto, no tengo problema en el segundo miembro, por meterlo acá dentro de la derivada. Entonces, rotor de menos mu por la derivada parcial del tiempo de rotor de H. Pero rotor de H, nos acordamos nosotros de otra ecuación de Maxwell, es igual a la derivada parcial de D respecto del tiempo. Epsilon por la parcial de respecto al tiempo. Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, meto, como epsilon es una constante, es la permitividad eléctrica del medio, no cambia, entonces lo puedo sacar fuera de la integral sin problema. Y me queda esto. Por lo tanto, rotor de E es menos mu por epsilon por la derivada segunda de respecto del tiempo. Bien. Esta es una ecuación de campo eléctrico que nos aseguran que, ahora vamos a seguir, que nos aseguran que es una onda. Puede llevar a una confusión, que a creer de que esta es una onda de campo eléctrico sin que exista el campo magnético. Y eso no puede ser nunca de los nunca. ¿Por qué? Porque si hay una variación de campo eléctrico, inmediatamente hay un campo magnético asociado. Y si hay una variación de campo magnético, inmediatamente aparece su campo eléctrico asociado. No puede variar el campo eléctrico sin que aparezca el campo magnético. Quiere decir que si yo quisiera que haya un campo eléctrico solo, sin campo magnético, lo que tengo que hacer es agarrar las cargas eléctricas y atornillarlas contra la pared, o sea, que no se muevan. Entonces, con las cargas en reposo absoluto, ¿hay campo eléctrico que se propaga en el espacio? Por supuesto, la generada por las cargas. ¿Y hay campo magnético? No. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico generado por las cargas, esa carga está en reposo. Por lo tanto, el campo eléctrico que genera se va degradando a medida que va avanzando, va disminuyendo en el espacio, pero en un punto cualquiera del espacio, si yo analizo el campo eléctrico ahí, en un punto cualquiera, y dejo pasar el tiempo, siempre tiene el mismo valor. O sea, ese campo eléctrico que se va trasladando no es uniforme, va cayendo en el espacio. Pero si yo me paro en un punto y analizo el campo eléctrico y dejo pasar el tiempo, siempre tiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque la carga no se movió. Por lo tanto, la única forma de tener un campo eléctrico sin campo magnético es con cargas en reposo. Y la única forma de tener un campo magnético sin un campo eléctrico asociado es que el imán, por ejemplo, que tengo yo, lo atornillé contra la pared. Entonces, ese campo magnético que va decayendo espacialmente no varía en el tiempo punto a punto. Por lo tanto, esto que tengo acá, una ecuación que dice rotor de es igual a menos mu por epsilon por la derivada segunda d respecto del tiempo, es un manejo matemático.
Acá está variando el campo eléctrico, por lo tanto hay su campo magnético ahí asociado al lado. Pero yo estoy analizando el eléctrico. Acá lo tienen. Pero otra cosa. Sabemos que el rotor de rotor D es menos el gradiente de la divergencia D menos el laplaciano D. Perfecto. Pero no hay cargas en este medio. Asumimos que no hay cargas en este medio. No hay cargas en el medio que estoy analizando yo. Si no hay cargas, voy a ver la ecuación de Maxwell, la tercera ecuación de Maxwell, la divergencia de D es igual a ρ, o que lo que es lo mismo, la divergencia de E es ρ sobre epsilon. Si no hay cargas, ρ es cero. El medio no tiene cargas, ρ, no tiene exceso de cargas. Es un medio balanceado, no tiene exceso de cargas. Por lo tanto, la divergencia es cero. Si la divergencia es cero, rotor de E es igual a menos el laplaciano de E. ¿Estamos hasta acá, chicos? Entonces, Sí, también. No entendí porque cortaste y no se escuchó un monosílabo. ¿Qué dijiste? Chicos, entonces rotor de bueno, esto ya llegamos. Rotor de es menos. ¿Qué es esto? Por supuesto. ¿Qué es esto? Acá está. Acá lo tiene. Entonces, el laplaciano de es mu por epsilon por la segunda respecto al tiempo dos veces. Si en vez de empezar con esta ecuación, que es la que empezamos, hubiera empezado con rotor de H, la otra de Maxwell, la segunda de Maxwell, hubiera empezado con rotor de H, hubiera llegado exactamente a esto. Las dos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo una determinada función matemática, para saber si esa función matemática es una onda que se propaga en el espacio, debe de cumplir D'Alembert. Esto, si esa función de onda es de campo eléctrico, cumplirá y si no, esta, sabiendo que existen las dos. Si cumple una, ya está. La otra ya cumple. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como el campo eléctrico puede tener, puede tener variaciones en el espacio, pero no tiene por qué el campo eléctrico variar, a ver cómo se lo digo, no tiene por qué el campo eléctrico se puede desplazar en el eje X, por ejemplo, en el eje Z, en un eje únicamente. El campo eléctrico puede variar toda la variación, es un vector. Por lo tanto, ¿qué hago yo con un vector? Por ejemplo, a mí me dicen, el campo eléctrico vale E, el módulo de E, 0, la amplitud vale 10 volt por metro. Y el ángulo respecto del eje X es 30 grados. Bueno, ya tengo el vector campo eléctrico totalmente definido. Es su módulo y su dirección, al tener el angulito respecto del eje X, ya lo tengo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo único que se puede hacer es inmediatamente, si estoy en cartesianas, es volcar ese vector en los tres ejes. Entonces voy a tener E sub X, E sub Y, E sub Z. Si tengo cilíndrica, lo volcaré en dos. Las coordenadas cilíndricas tiene dos lineales y un angular. Bueno, tendré las tres coordenadas, dos coordenadas y un angular. Y si es en esférica, tengo una lineal y dos ángulos. Bueno, siempre lo puedo descomponer en sus tres componentes. Perfecto. Y trabajar con una de ellas, con las componentes, con cada una de ellas, no hay otra forma de hacer esto. Otra forma razonable. Entonces, para nosotros, ya que la maquemática es bastante espesa, digamos, acá hay bastante matemática en esta materia, entonces, nosotros vamos a trabajar como si el campo eléctrico o el campo magnético, el que decidamos, en general trabajamos con el eléctrico, como si el campo eléctrico vibra, oscila sobre una única dirección y se desplaza sobre otra dirección. Ahora voy a hacer bastante más amplio, pero entendamos.
acá veamos esto. Este campo eléctrico oscila, vibra. Vibrar y oscilar es más o menos lo mismo. En el eje Y se desplaza en el eje X. Chicos, esta... Sí, dale. Eso es una suposición que hacemos como... Para facilitar la matemática. Ok. Nada más que para eso. Que ya se va a complicar con esto. Les digo, esta es una onda electromagnética, indudablemente. La onda electromagnética tiene una característica, bueno, muchas características centrales, pero esta nos interesa remarcar ahora, que el campo eléctrico y el campo magnético siempre están a 90 grados. Lo voy a repetir de vuelta, al revés lo voy a cumplir. Nunca puede haber otro ángulo que no sea el 90 grados entre el eléctrico y el magnético. Nunca. No importa el invento que se haga. Ambos están siempre ortogonales, a 90 grados. Y si ambos están a 90 grados, siempre esos ambos van a formar un plano. Supongamos que el campo eléctrico está en el eje Y y el campo magnético en el Z. Por lo el plano IZ es el plano de la onda electromagnética. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, su desplazamiento siempre está ortogonal a ambos. Lo voy a decir de otra manera. Nunca el desplazamiento puede estar en ninguna dirección que esté vibrando, ni el campo eléctrico ni el magnético. Nunca. Siempre es ortogonal a ambos. Por lo tanto, si el campo eléctrico estaba en Y y el campo magnético está en Z, el campo eléctrico en Y, el campo magnético en Z, la desplazamiento es en X. No me queda otra. Yo no sé si más X o menos X, después lo vemos después porque no conviene ahora. Pero son los tres ortogonales. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, acá está postulado que el campo eléctrico varía en Y se desplaza en X. ¿Se entienden? Esto ya nos dice algo que si no lo relatamos un poquito puede quedar oscurecido o no. No puede haber variación de campo en la dirección del desplazamiento. No puede haberlo, nunca. Porque dije que siempre son ortogonales. O sea, el campo, ¿para dónde vibra el campo eléctrico? En Y. ¿Y cómo varía en X? No varía en X, se desplaza en X, varía en Y. Y el campo magnético en Z. Y en X tampoco varía, se desplaza en X. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos entonces, esta ecuación vendría a ser esta simplificada porque el campo eléctrico solamente está en Y se desplaza, por supuesto, en X. Porque el campo eléctrico en un momento puede variar en otra dirección, pero el campo eléctrico y el campo magnético tiene que acompañar a lo que hace el eléctrico. Si ahora el campo magnético estaría en la dirección, qué sé yo, Z, ya no puede estar más el campo magnético en Z, porque el eléctrico se puso en Z y el magnético tiene que acompañar. ¿Están de acuerdo con lo que le digo? Y si por casualidad el campo eléctrico está en X, ya no puede ser más la dirección de desplazamiento. O sea, esto se complica en cuanto a la idea, pero se trabajan independientemente cada una y funciona perfectamente bien. Independientemente quiere decir como si fueran desplazamientos en una única dirección. Y el campo eléctrico está en Y, acá en este caso. Por lo tanto, esta ecuación es esta simplificada, la vamos a ver así. ¿Se entendió lo que les acabo de decir, chicos? Sí, Chicos. Sí. Bien, entonces, ya tenemos esto ahora acá. Ahora, ¿qué cuerno será mu por epsilon? Permitividad eléctrica más por permitividad magnética. Si fueran con el cerito, serían permitividad eléctrica sub cero, la del aire o vacío, y mu sub cero, aire o vacío. O sea, sería 4pi por 10 a la menos 7, mu, vacío, 885 por 10 a la menos 12, epsilon cero, vacío. ¿Qué será esto? Bueno, veamos la... ¿Qué? ¿No es la velocidad de la luz? Está cerca de eso, pero es la inversa de la velocidad de la luz. Ahora lo vamos a ver. Ah, ok. Pero está por ahí, estamos por ahí. Mu por epsilon, si hacemos las unidades, es muy fácil. Mu es Henry sobre metro por Faraday sobre metro. Henry es unidad de, chicos,
inductancia. Faradio, unidad de capacitancia. ¿Y qué es la definición de inductancia? Weber sobre ampere, flujo concatenado por unidad por unidad de corriente. Y la definición de capacidad, Coulomb sobre Volt. Entonces, ahí está. Después, Weber, ¿cómo lo puedo pasar a unidades más simples? A través de la ley de Faraday. La ley de Faraday me dice que diferencia potencial, E, diferencia potencial, volt, es igual a Weber, derivada, Weber sobre segundo. Volt, Weber sobre segundo. Por lo tanto, Weber es volt por segundo. ¿Ve? Weber es volt por segundo. Bueno, haciéndolo, sale que esto, mu por epsilon, es segundo cuadrado sobre metro cuadrado. Pero, si yo hago esto, 1 sobre la raíz, acá lo tienen, es B. O sea, lo doy vuelta, y tienen que es B. En general, B. Si ponen mu 0 y epsilon 0, acá es C. 1 sobre raíz de mu 0, epsilon 0 es C. Acá está. Acá está. Acá lo tienen. Que era lo que decías vos, un poquito cambiado. Bien. Acá dice una cosa que es muy importante. Notar que la velocidad de una onda electromagnética, solo depende del medio. Miren, si yo cambio el medio, cambia la velocidad. No me importa si el campo eléctrico vale 10 volt por metro o 1.000.000 de volt por metro, no me importa nada. Lo único que me importa es de qué está constituido el medio para saber qué velocidad tiene la onda. Y toda la velocidad máxima que se puede obtener es la velocidad de la luz, ninguna otra cuando el medio es el vacío perfecto. ¿Está bien? Bien. Ahora, esta ecuación, si admito que los campos varían en una única dirección y se desplazan en una única dirección, esta tiene como solución, donde estoy, acá. Esta, acá la tienen de vuelta, tiene como solución esto. Esta es la solución de esta ecuación. O sea, ahora para nosotros, si la función que vamos a plantear no tiene este argumento, ahora lo vamos a retocar esto, ahora lo vamos a retocar. Si la función no tiene este argumento, x más menos v por t, o sea, x es, acá hay metros, longitud, y v por t también, más menos, ahora vamos a ver todo esto. Si no tiene esto, esto no es una onda matemática que se pueda propagar. O sea, perdón, me equivoqué. No, me lo dije bien. Es una función matemática, sí, pero no se propaga, no es una onda. No se propaga. Tiene que cumplir esto para que se propague. Entonces, vamos a ver cómo armamos esto. Acá traté de despiezárselo. Representa cualquier función de x más b por t. Esto es lo que acabo de decir. Y vamos a probar que esto es una onda que se propaga. Miren. Vamos a decir, ¿qué pasa si pongo E sub i es 0 por el seno omega t menos beta x? Mire, yo no podría decir ahora si eso no es una función de ondas. Se tiene que cumplir que es esto. Esto. Tiene que cumplir que es esto. ¿Está bien? Bien, vamos a ver si lo cumple. Y después la vamos a armar bien. Vamos a ver. Me pasé. Acá está. Miren, acá la tengo. Mi onda, mi expresión madre. D'Alembert. Me dice, derive el campo eléctrico 2 veces respecto de x. Agarro esto, es 0 por el seno de t, lo derivo 2 veces. Muy fácil. Derivo una vez, sale beta negativo, menos beta epsilon 0 por el coseno. La derivada del seno es el coseno, acá está. Lo derivo la segunda vez. Sale beta otra vez. Pero la derivada del coseno es menos el seno. Pero sale beta con signo negativo, me cancelaría este menos, pero como la derivada del coseno es el seno, el menos el seno, me vuelve a aparecer el signo. Por lo tanto, la derivada segunda de E sub i respecto de x 2 veces es esto. Ahora, ¿qué hago? Y me dice, bueno, derive 2 veces con respecto a
a t. Bueno, derivo una vez. Respecto a t, sale omega. Esperen, acá está. Sale omega, si dije bien. Sale omega y me queda coseno. A ver cómo lo había hecho. Sí, está bien lo que estoy diciendo. Esto 2 veces respecto del tiempo. Por eso, acá puse, chicos, acá puse un 2 que me está confundiendo. Esto es lo que me confundí. Esto está mal, este 2 no tiene que estar. Este 2 acá arriba. Es la derivada primera. Entonces ahora dice, ¿qué es esto? No entendía nada. Chicos. Sí, se entiende, es la primera derivada. Este 2 está de más. Sí, se vio, profe. Está bien. La derivada del seno es el coseno. Y saco omega. Y después la derivada del coseno es menos el seno. Y aparece acá. Entonces, ¿ahora qué hago? Igualo ambas, pero aún, ¿a dónde estoy? Igualo ambas derivadas que hice segundas, pero a una le tengo que zumbar el mu por epsilon. ¿Ven? Puse la derivada segunda temporal menos mu por epsilon por la segunda, la derivada segunda espacial, la derivada segunda temporal. Acá está. O sea, es 0 por el seno. Es 0 por el seno, se fumiga. Y me queda que beta cuadrado es igual a mu 0 por epsilon 0. Vale, puse el vacío acá, en vez de mu por epsilon, mu 0. Mu 0 epsilon 0 por omega cuadrado. Tengo que ver que esto es lo mismo. Bien, para entender esto, para entender beta, hay que ir a parar o a física 1, o si no, esperar 2 minutos, 5 minutos, que se lo digo cuando volvemos. ¿Ustedes se acuerdan de física 1? Cuando vieron, creo que no sé cuándo cursaron física 1, pero ahora está en física 1 está óptica. Y en óptica, esto se llama número de onda, beta, que es igual a 2pi sobre lambda. ¿Me responden si vieron esto? Sí. Bueno, beta es 2pi sobre lambda. De todas maneras, abajo lo vamos a ver de vuelta. Beta es 2pi sobre lambda. Por lo tanto, donde dice beta cuadrado, es 2pi sobre lambda. Beta es 2pi sobre lambda. Y entonces pongo 2pi sobre lambda, pero lambda es b sobre f. Si es la luz, es c sobre f. Chicos, longitud de onda es la velocidad sobre f. Si es la luz, c sobre f. Entonces, es 2pi por f sobre f, porque f está en el denominador, pasa arriba. Por lo tanto, beta cuadrado es 2pi por f cuadrado sobre b cuadrado. ¿Y qué es el otro que me quedaba? Mu por epsilon por omega cuadrado. Y ya saben que mu por epsilon es 1 sobre b cuadrado. Es 1 sobre b cuadrado, mu por epsilon. Entonces, es 1 sobre b cuadrado por 2pi por f cuadrado y bien. ¿Ven que es lo mismo? O sea, esta es una onda que se propaga en el vacío, chicos y chicas, o en donde fuera, en un dieléctrico. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, se entendió. Bien, perfecto. Esta es una función matemática que se propaga. O sea, ahora yo tengo que justificar este omega t y este beta x. ¿De dónde cuerno saqué bien esto? Ahora lo vamos a hacer. Ya acuérdense, omega es la velocidad angular. Radianes o grados sexagesimales, radianes en general sobre segundo. Y beta es lo que llamamos número de onda, que nosotros lo vamos a llamar constante de fase. Ahora lo vamos a ver, no se preocupen. Y x es x metros. Todo esto tiene que dar radianes, porque si no, no puedo tener el seno de zapallitos. Tengo que tener el seno de radianes. Por lo tanto, o grados sexagesimales. Por lo tanto, omega, que es radianes sobre segundo por segundo, perfecto. Beta también. ¿Beta qué es? 2pi sobre lambda. 2pi son radianes. Lambda metros. Denominador metros, numerador metros. Todo el argumento es radianes. Perfecto. Entonces ahora vamos a analizar esto. ¿Sale? Igualmente, ¿esa función usted la propuso al azar o salía de algún lado? No, ahora viene, dije. Está bien. Ahora viene. Lo que pasa es que tenía 2 posibilidades. O la hago y después justifico D'Alembert, o primero hago D'Alembert y después lo justifico. Una de las dos tengo que saltearme. Entonces, ¿qué hice?
justifiqué D'Alembert, ¿ves que justifiqué D'Alembert? Dije, analicé esto y que me tiene que, acá, con esta. Analicé con esta, con D'Alembert, ¿entienden? Entonces justifiqué que si esto cumple D'Alembert, esto es una función de onda. Y cumple. Ahora le tengo que justificar en un minuto que es omega t menos beta x. En un minuto, en un cachito. ¿Está bien? Está bien, perfecto. Bien. Por lo tanto, pensemos en una onda que se propaga. Una onda que se propaga es una onda, por ejemplo, que puede ser para nosotros siempre, 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 lo dije 3 veces, seno o coseno. Se llama sinusoidal cuando abarca ambos, senos o cosenos. Sinusoidal, porque si no sería senoidal, la del seno solo. Si la onda es senoidal, quiere decir que solo es un seno. Cuando es senos o cosenos, es sinusoidal. Para nosotros va a ser siempre una sinusoide que es seno o coseno. En t igual a 0, por ejemplo, esta onda seno arranca de 0 y acá la tenemos. Plup, 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 acá está. Después pasa un tiempo t, y esta onda se desplaza un tanto. Acá la tiene. Por empezar, tenemos que recordar que es cuando cumple un lambda. Cuando una onda, cuando tengo un desplazamiento que es una longitud de onda. ¿Qué significa una longitud de onda? Significa evaluar la fase y la amplitud y la fase de la onda en 2 puntos en los cuales la amplitud tiene que ser igual y la fase tiene que ser igual. ¿Qué estoy queriendo decir? Esto. Supongamos que yo voy a hacer esto. Acá. Voy a tomar un valor cualquiera, este de fase, que estoy marcando. Por lo tanto, me va a dar, voy a hacer esto. Ahí está. Miren, supongamos que yo tomo acá y pienso, ¿qué amplitud tiene acá? Y 10 volts por metro, porque es una onda de campo eléctrico. ¿Y acá qué amplitud tiene? Acá, y 10 volts por metro. Estoy analizando esta, no vean la otra que acá. 10 volts por metro. O sea, que la amplitud es la misma, pero esta tiene fase positiva y esta tiene fase negativa. Por lo tanto, no hay una longitud de onda de acá a acá. Para que haya una longitud de onda es de acá hasta acá. Acá sí tiene 10 volts por metro y la misma fase. ¿Vieron qué importante es analizar la fase? Entonces, si tienen la misma fase y la misma amplitud, bueno, tomamos una fase cualquiera. Por ejemplo, esta, que es muy visual, es arriba la máxima, la amplitud máxima, y en esto es una longitud de onda, ¿la ven? Esto es lambda. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a analizar esto. ¿Qué es esto? Miren, yo tengo primero que lograr 3 cosas. Tres objetivos tengo. Primer objetivo, el argumento del paréntesis va a tener que ser un radianes. Grados sexagesimales en algún caso, bueno, una función angular del argumento. Bien, primera. Segunda, mi onda va a tener que describir toda la longitud que estoy evaluando yo. ¿Qué significa describir? Que me va a tener que dar la fase y el ángulo cada diferencial X que yo, por ejemplo, yo digo, tengo lo que fuera, algo de 50 metros de largo. O sea, X vale 50. Un desplazamiento, 50 metros de largo. Por lo tanto, este X es 50. Y esa onda tiene una velocidad dada por el medio y va a tardar un tiempo para desplazarse. Muy bien. Primero de todo, me tiene que decir cada diferencial X de los 50 metros, cada diferencial X me tiene que decir cuál es la amplitud y cuál es la fase. Segundo, me tengo que informar cómo va a llegar de punta a punta, porque se está desplazando en el espacio, pero va a tardar un tiempo. Tengo las 2 cosas acá. Entonces, primera, tiene que ser una función angular. Segunda, me tiene que decir punto a punto en el espacio, cuánto vale en amplitud y en fase. Tercero, tengo que evaluar el tiempo desde 0 hasta lo que tardó en llegar a 50 metros
y lo tengo que coordinar con estas variaciones. O sea, yo pongo t igual a 0, la fase ¿cuánto va a ser? Bueno, pongo t igual a 0 acá, y ¿cuánto me da la fase? Ahí me da. T igual a 1 milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos. Entonces, tengo que coordinar que me dé la fase apropiada con el valor apropiado para todo t, para todo x. Es una función del espacio y del tiempo. Acá la tiene. Acá la tiene. Entonces, para ello, primero de todo, y fundamental, me va a tener que dar un ángulo acá. Acá no puedo dejar metros, ángulo. Bueno, ¿qué hago? Voy a fabricar un factor. Ese factor se llama 2pi sobre lambda. Y lo vamos a llamar beta. Es como si no hubiéramos visto física 1, que esto era beta, ¿eh? Pero bueno, va a coincidir, por supuesto. Lo vamos a llamar beta, que se llama constante de fase ahora. ¿Qué es este factor 2pi sobre lambda? ¿Qué significa 2pi sobre lambda? Significa qué fracción de segundo va a variar cuando la onda se desplaza un lambda. O sea, 2pi, ¿por qué tengo ese 2pi en el numerador? Porque como va a ser solo senos o cosenos, el período de un seno o de un coseno es 360 grados, es 2pi. Por lo tanto, lo que tengo en el numerador es el período completo de un seno o un coseno. Y en el menor, ¿qué tengo? La longitud de onda. Entonces, yo no sé cuánto vale la longitud de onda. Tiene un valor. Si quieren, le ponemos un número. Ahora se lo vamos a poner. Pero este cociente, 2pi sobre lambda, me da qué fracción de radian, de grados sexagesimales, va a variar cuando se desplaza una longitud de onda. Supongamos, la longitud de onda es 8 metros. Entonces, acá pongo, por ejemplo, para que lo vean, 2 sobre 8 es 4, eso es un cuarto. Por lo tanto, digo que la fracción de ángulo que cambia cuando se desplaza una longitud de onda es pi sobre 4, 45 grados. Eso es lo que cambia cuando se desplaza lambda. Pero yo no quiero que se desplace lambda entero, porque, bueno, podrá ser en un caso particular lambda entero, pero yo quiero fracción por fracción. Ah, bueno. Entonces, este lo hago así. Ahí va. Acá está. Entonces, agarro mi 2pi sobre lambda, que es el factor que inventé, lo pongo acá que va a multiplicar a todo. En particular me va a multiplicar a x. Entonces lo voy a analizar acá. 2pi sobre lambda por x, ¿qué es? Si 2pi sobre lambda es la fracción que cambia cuando se desplaza un lambda, y lo multiplico por x, ¿y x cuánto es? Y x vale 1 milímetro. Entonces ahora me va a dar la fracción de ángulo que cambia cuando se desplaza 1 milímetro. Chicos, ¿entendieron? El factor 2pi sobre lambda por x me da lo que cambia en ángulo, lo que cambia en fase, cuando se desplaza el valor de x. Si x es milímetro a milímetro, me va a decir milímetro a milímetro cómo va a cuál es el valor ese que va ahí diciéndome la fase. Momentito, todavía me falta meter el tiempo, pero momentito, estoy haciendo el espacio. Chicos, ¿se entendió? Sí, perfecto. Bien. Ahora, ese factor que multiplica x, el signo más o menos ahora no lo ven, después lo vemos en un ratito, esperen. Este 2pi por lambda, que multiplica x, también multiplica b por t. Entonces, ¿qué me queda? 2pi sobre lambda por b. Ah, no. Antes de esto hay otra cosa. Olvídense, perdón. Hay otra cosa. Otra cosa. Miren, acá tenemos esto. Y esto hay dos formas de escribirla. Esta. Hay dos maneras. Para ello, para entenderla, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que x vale 10 metros y que lambda vale medio metro. Entonces, ahí tengo dos formas de escribirlo, para este ejemplo y para cualquier ejemplo. Puedo dejar 2pi sobre lambda, dejando lambda acá lambda. ¿Cuánto vale lambda? 8 metros, pero no me importa. Para mí es un lambda. Pero si para mí es un lambda acá, el x que yo pongo acá, lo tengo que poner en fracciones de lambda, porque si no, no sería coherente. ¿Qué quiere decir poner x en fracciones de lambda? Que si x vale 10 metros, acá no puedo poner 10 metros, porque acá lo dejé en lambdas.
acá tengo que poner cuántas lambdas entran en 10 metros. Y si lambda vale 0,5, en 10 metros entran 20 lambdas. Entonces acá pongo 20 lambda. Lambda, 20 lambda, lambda con lambda se va y me queda 2pi por 20 es 40pi. ¿Se entendió? Si acá dejo lambda, acá tengo que poner x en lambdas. Pero la otra cosa que puedo yo es poner lambdas en metros. Entonces pongo 2pi. ¿Y cuánto es lambda en metros? Un lambda vale medio metro acá. Entonces pongo 2pi sobre 0,5. Entonces acá sí pongo x en metros. 2pi sobre 0,5 por 10. Y cuando calculo lo mismo, por supuesto. ¿Entendieron, chicos? Hay dos formas de escribir. O dejar lambda en lambdas y poner x en porciones de lambda, o poner lambda en metros y dejar x en metros como estaba el enunciado. Chicos, chicas. Igual, profe, o sea, no es más normal que me den los datos en metros, no sé, digo, me pareció medio... No. Te lo pueden dar de cualquier manera. ¿Por qué? Está bien, bueno, eso depende de cómo... Porque yo te puedo decir que ponerle un cable coaxil, que era donde vamos a parar dentro de poco. Un cable coaxil tiene 0,375 lambdas de longitud. ¿Qué problema hay? ¿Entendés? Y si te digo, de longitud, 0,375 lambda, y te digo que lambda vale 4 metros. Ya está, multiplica 0,375 por 4 metros y ya sabes cuál es la longitud en metros. ¿Entienden? Porque cuando uno da la longitud en lambdas, en porciones de lambda, se llama una longitud eléctrica. No es una longitud métrica, es eléctrica. ¿Por qué? Porque lambda tiene mucho que ver con la frecuencia. Lambda es C sobre F o B sobre F. Pero es demasiado por ahora. ¿Entienden cómo matemáticamente me entienden esto? Después lo van a ir haciendo, van a ver que no hay problema. ¿Entienden esto matemáticamente, lo que hice acá? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Ahora sí. Si dije que 2pi sobre lambda lo llamaba beta, 2pi sobre lambda por x lo llamo beta x. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, mi expresión me queda que A, que es 0, el valor máximo, por el seno de beta x, más menos 2pi sobre lambda por b por t. Ahora tengo que analizar qué cuernos es 2pi sobre lambda por b por t. Acá lo puse, recuadrado. ¿Qué es 2pi sobre lambda por b por t? Bueno, primero analizo 2pi sobre lambda por b. ¿Qué será 2pi sobre lambda por b? Analizo unidades. Radianes sobre metros. ¿Qué es radianes sobre metros? 2pi radianes. Lambda, metros. Por velocidad, metros sobre segundo. Radianes sobre segundo. 2pi sobre lambda por b es radianes sobre segundo. Es velocidad angular. Acá está. Omega. Acá está, omega. Por lo tanto, 2pi sobre lambda por b por t es omega por t. Entonces, ¿qué me quedó ahora? Que E. Ahora le digo qué es esto de IT, ahora lo vamos a repasar. Es 0, el valor máximo, por el seno de beta x más menos omega t. El más menos por ahora no lo están viendo, no lo evalúen, ahora lo evaluamos. ¿Se entendió cómo llegamos a esto? Epa, ¿dónde estoy? ¿Dónde estaba la expresión? Acá está. Chicos, poner beta x más menos v por t es lo mismo que poner omega t más menos beta x. Exactamente lo mismo. Da lo mismo. Que hay un seno, no cambia poner derecho al revés. El ángulo va a dar lo mismo cuando hagan. Omega t menos beta x menos omega t. Da lo mismo. Ya saben por qué está el omega t, por qué está el beta x. Lo que no saben es por qué menos, por qué más. Bien. Entonces, ¿dónde estaba? Acá. Acá está. Acá está beta x más menos omega t. Derecho al revés da lo mismo. Bien. ¿Qué significa esto? Bien, veamos. Supongamos una onda de vuelta. Esta onda nace acá la tengo. Listo. Ahora, un tiempo después se corrió. Tengo esto.
Se corrió. ¿Cuánto tiempo se corrió para que pase esto? ¿Qué tiempo se corrió? Y miren, se corrió medio periodo. ¿Observan que se corrió exactamente medio periodo? Medio periodo. O sea, t es t sobre 2. Por lo tanto, yo voy a poner, miren, por ahora acepto el menos y ahora se lo digo. Beta x menos omega t. Pero t, ¿qué es? Periodo sobre 2. ¿Y omega qué es? 2pi sobre t. Chicos, ¿saben dónde sale que omega es igual? ¿Por qué omega es igual a 2pi sobre t? ¿Por qué esto es 2pi sobre t? ¿Me pueden decir? Porque cambia 180 grados en un periodo. Sí, señor. Porque omega por t periodo es igual a 2pi. Porque la velocidad angular la multiplico por el tiempo, omega t, el tiempo que es un periodo. Entonces, la vuelta que dio omega es todo un círculo, toda una circunferencia, 2pi. Por lo tanto, si acá pongo omega y acá pongo t mayúscula, todo esto, omega por t, todo esto es 2pi. Por lo tanto, despejo omega y es 2pi sobre t. Por t sobre 2 me quedó que beta x menos pi. ¿Ven que anda fenómeno? ¿Ven que fue justo la mitad del periodo? Pi. El periodo entero 2pi. ¿Ven que está bien? Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Acéptenme en esto. Voy a tomar un punto en esta onda y voy a tomar el mismo punto a fase constante en la misma onda que desplazada, acá. ¿La ven? Tomé acá. Podría haber tomado este, veamos. Así. Podría haber tomado este punto, que vendría a ser el de mismo. ¿Por qué este es el mismo? Este es el mismo que este es el mismo que esta, porque tiene la misma amplitud y la misma fase y creciente. Pero no, tomé porque el máximo es muy visual, nada más. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero armar esta onda, que evidentemente esta onda se está desplazando en el eje X para mí, para la derecha, en el X positivo. Acá no le puse X, tenía que haberlo puesto. Acá está el X positivo. Se está desplazando en el X positivo. O sea, que la onda avanzó en X. Si la onda avanza en X, esto, beta por X, aumentó. 2pi sobre lambda por X aumentó. Por lo tanto, si esto tiene que ser constante en la misma fase, todo esto, ¿por qué la misma fase? Porque yo estoy analizando la misma fase, acá y acá. Si es la misma fase, la fase no cambió, t tiene que crecer. Y acá tiene que haber un signo menos. T siempre crece, porque nosotros no podemos volver a la niñez. Por lo tanto, t siempre aumenta. Por lo tanto, si X aumenta, t que siempre aumenta, acá es un signo menos. Conclusión súper válida. Cuando la onda se va a desplazar en el sentido positivo del desplazamiento que yo estoy evaluando, porque yo a X no lo voy a poner siempre horizontal para la derecha, lo puedo poner para cualquier lado, apunto para cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un emisor acá y estoy apuntando para Chascomús. Entonces, mi eje X, mi eje Z, el que quiera, es desde el emisor hasta Chascomús. ¿Está bien? Entonces, acá tiene que haber un signo menos, porque T crece siempre y yo estoy apuntando hacia las más X, Chascomús, siempre crece. Ahora, si en Chascomús hay algo que me hace volver la onda para atrás, entonces X va a decrecer, porque vengo en el sentido negativo de mi X, yo lo había propuesto positivo para allá, y la onda vuelve, retorna a X en negativo, acá va signo más. O sea, si la onda avanza en el sentido positivo de mi X, el signo es un menos. Sea beta X menos omega T menos X, da lo mismo, va siempre un menos. Si la onda retorna, va un más. Eso hace que el análisis de cualquier punto, de la fase de cualquier punto, permanezca constante.
si yo hubiera analizado este punto y este punto, daba lo mismo. Yo analizo fase constante, pónganle que sea acá más 70 grados. Eso tiene que ser acá más 70 grados más 70 grados. O sea, acá tiene que permanecer constante. Por lo tanto, esto tiene que permanecer constante. ¿Se entendió? Chicos. Sí, sí. Bien. Entonces, ahora vamos a analizar, si todo les parece bien, si no necesita preguntar nada de lo que empezamos hasta acá, vamos a analizar, a seguir adelante. En particular, nosotros vamos a usar una jerga, una forma de hablar, cuando leamos los problemas o la teoría de las ondas electromagnéticas y de los medios donde esas ondas se mueven. Si nosotros hacemos eso, tenemos que explicitar eso, vamos a tener que saber de qué estamos hablando. Para saber de qué estamos hablando hay unas definiciones importantes. La primera es la velocidad de fase de la onda. Algunas son muy visuales, ¿no? La velocidad de fase de la onda es la velocidad con que se propaga una fase de la onda. Bueno, no inventamos la pólvora, pero bueno, acá está. Porque después va a haber otra velocidad más, todavía no, que es la de grupo, pero todavía no va a aparecer. Por lo tanto, vamos a tener que diferenciarla. O sea, esta fase de la onda se va a viajar con una determinada velocidad. No va a ser fácil medirla, esta fase, no va a ser fácil medirla, porque se puede confundir la fase esta, ¿ven?, con esta de acá. Yo no puedo pintar a la onda acá para ver cómo se corre la fase. Esta fase no es, por lo tanto va a haber otra que sea más medible. Inclusive van a ver que una lleva información y la otra no. Conclusión, no importa. La velocidad de fase de una onda es la velocidad con que se propaga una fase dada de la onda. Una fase dada. En particular, esa que vimos. Bien. Habla de onda rectilíneamente polarizada. ¿Qué significa esto? Que es lo que vamos a usar siempre nosotros. Que la onda vibra en una sola dirección. Por ejemplo, como vimos hasta ahora en el eje Y. Eso. Esa onda rectilíneamente polarizada, ¿por qué? ¿Qué significa polarizar? La polarización de la onda es la indicación de hacia cuántas direcciones se dirige la onda cuando se va desplazando. Esa es la polarización. Me está informando las direcciones posibles de la onda en la que se dirige cuando se transmite desde A hasta B, desde un punto a otro. Si la onda únicamente vibra, oscila en un eje, es rectilínea polarizada. Si oscila en una circunferencia alrededor, o sea, mientras va de A a B, oscila en todo el vector, va generando una circunferencia. Por lo tanto, es una onda circularmente polarizada. O puede oscilar en una forma geométrica que se llama elipse. Entonces, una onda elípticamente polarizada. Por supuesto que puede polarizar absolutamente de cualquier manera, como lo hace la luz que llega del Sol a la Tierra. Entonces, eso es una onda polarizada. Así directamente. Nosotros vamos a trabajar con estructuras geométricas de ondas. Vamos a ver polarización y vamos a ver ondas circularmente polarizadas, elípticamente. En particular, lo que más nos va a interesar, pero 95%, es esto, rectilíneamente polarizada. Porque siempre vamos a poder proyectarla sobre los ejes según que sea cartesiano, cilíndrico, esférico, lo podemos descomponer en sus ejes. Perfecto. Acá lo tenemos. Por lo tanto, esta onda avanza en una misma dirección siempre, porque la polarización del campo eléctrico está en una única dirección, por lo tanto el campo magnético va a estar en una única, por lo tanto le queda una sola única dirección de desplazamiento.
el más X o el menos X, según después vamos a ver cómo es el manejo ese. Al polarizarse eléctricamente, rectilíneamente, en una sola dirección, ya me obliga que esa onda va en una dirección dada y no puede cambiar. Porque la del campo eléctrico me clavó la del campo magnético y ambas me clavaron una única dirección de desplazamiento. Ya cuando pongo el campo eléctrico o el magnético, ya tengo una, digo, bueno, ya sé que va para un lado solo. Tendré que ver cuál es ese va, pero va para un lado solo. Chicos, ¿se entendió? Otra, armónicamente, onda armónica. ¿Qué significa armónica? Que varía en senos o cosenos. Esa es una variación armónica. O sea, sinusoidalmente, eso varía en seno o coseno. Así, acá lo tengo. Perfecto. De todas maneras, no hay problema, porque si ustedes, no sé si ya vieron Fourier, chicos, ¿me contesta si vieron Fourier? Sí, análisis. En física se ve en análisis en TC1, si mal no me acuerdo, en mis épocas prehistóricas. En TC y en ASIS también. Análisis de sistema. Claro, porque, análisis de señal y sistema, tiene razón. Esa materia no existía cuando se llamaba análisis 3 en la época mía. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué le digo esto? Porque cualquier onda, cualquier vibración es mucho más que una onda senoidal. La vibración puede ser de cualquier forma. Cualquier formato se puede descomponer en senos o cosenos sucesivos, senos o cosenos, según sea impar o par, seno es impar, coseno es par, ¿no? Según sea impar o impar, en una suma de senos o cosenos más una constante. Por lo tanto, pueden ver tranquilamente que pueden ver a la onda como un seno o como un coseno más una constante y después van a hacer sucesión, sumas de senos o cosenos. Fourier, directamente, ¿eh? Bien. Onda plana. ¿Qué es esto de onda plana? Bien. Supongamos una fuente luminosa, una lamparita. Esa fuente luminosa irradia en una esfera de ángulo sólido 360 grados. Es un pequeño sol. Ilumina todo a 360 grados. Ahora, ¿cuándo puedo yo llamarla onda plana? Cuando a una distancia suficiente de mi emisor, la lamparita, el sol, el generador, lo que fuera, el transmisor, yo lo llamo lamparita para verlo más visual, a una distancia suficiente, genero un plano en esa distancia y pongo los dos puntos que estoy analizando yo en ese plano. O sea, X, si quiere, en ese plano. ¿No? Por ejemplo, 10 metros, pero en un plano. Ese plano es perpendicular a la dirección de la onda que venía, en este caso, de la lamparita. Ambos puntos generados en ese plano tienen que tener la misma fase. Entonces, ya no pertenecen a una circunferencia, porque la lamparita, el sol, cualquier onda electromagnética, cuando se va desplazando según la superficie de una esfera que se va ampliando a la velocidad de la luz. Imagínense que en un segundo ya pasó la luna, pero es una esfera. Ahora, si yo de esa esfera que tiene radio en un segundo, 300.000 kilómetros en un segundo, imagínense si yo me posiciono a 10 metros, a 20 metros de esa, es un plano total. ¿Entienden? Quiero decir que si me posiciono en un intervalo de tiempo, por más chiquito que sea, es un plano total. O sea, no hay ninguna manera de discernir un ángulo distinto de dos puntos que están separados 10 metros cuando han pasado un milisegundo. Un milisegundo es una milidimensión de segundo, está a 300 kilómetros. Bueno. ¿Está bien? Bien. Onda homogénea. Ojo que esto se usa en química como los medios cuando no cambian su permitividad. Pero en ondas
a la homogeneización se lo llama a que el valor máximo, la amplitud, no cambia. Que sea constante. Eso es onda homogénea. Sin embargo, si lo hablan del tema químico, se lo refiere a los medios, y son medios que no cambian su mu o su sigma. Bien, acá lo tiene, entonces, amplitud constante. Onda monocromática, bueno, es fácil, es la misma frecuencia, no cambia omega. Omega o F, lo mismo, hay un 2pi por el medio, ¿no? No cambia. Las ondas cambian mucho cuando cambian la frecuencia, cambia mucho. Ahora lo vamos a ver un poquito. Por lo tanto, lo hacemos para una frecuencia y después vamos a tener que aplicar el cambio porque la cosa va a cambiar. Ahora vamos a ver. Pero la onda monocromática es la que tiene frecuencia constante. Ahí está. Medio isótropo. Bueno, ahora esto es el medio. ¿Y saben cuál sería la respuesta? Medio isótropo es el homogéneo. Pero resulta que el homogéneo lo hablamos de acá, ¿no? Puede confundir. ¿Entienden, chicos? Bueno. Sí, o sea, isótropo sería lo de las características químicas. Claro, que no cambian la característica en todas las direcciones. ¿Ah? O sea, que epsilon vale epsilon en todas las direcciones que está en todo el ámbito que se está trabajando. O sea que es homogéneo. Bueno, ahí está. Bien, entonces esto hay que conocer esto, cuando hablamos en los enunciados del problema o en la teoría. Bien, entonces, finalmente, una última cosa, un último tema. Vamos a analizar claramente los parámetros que componen una onda. Bien, entonces, arrancamos de esta expresión que antes nos encargamos de repasarla, que omega por t es igual a 2pi. En realidad, si es t minúscula, habría que ver cuánto es t minúscula y tendría que poner el ángulo acá. Pero como es t mayúscula, es 2pi, arranco. Pero omega era 2pi sobre lambda por b. Ya lo vimos. Por lo tanto, pongo 2pi sobre lambda por b por t, por periodo es igual a 2pi. Bueno, 2pi con 2pi se fumigan y me queda que v por t sobre lambda es igual a 1. Ah, acá tengo una linda expresión. Periodo es igual a lambda sobre b. De acá pueden despejar lo que quieran, pero despeje periodo. Si habla lambda sobre b. Despejan b, el lambda sobre t, lo que quieran. Acá está. Bien. V es para cualquier medio. Si yo estuviera en el aire o en el vacío, V0, mu 0, epsilon 0, acá iría la letra C minúscula, que es la velocidad de la luz, C minúscula. Bien. Por lo tanto, acá despejé V. V es lambda sobre T. Pero T, el periodo es 1 sobre F, la inversa de la frecuencia. Por lo tanto, V es lambda por F. Y esta sí es una ecuación importantísima, muy importante. V lambda sobre F. Asocia 3 parámetros de una onda en los cuales tenemos que entender cuál es una constante o no en un determinado problema. Miren, chicos, miren. V lambda por F. La velocidad de la onda es igual a su longitud de onda por su frecuencia. Ahora, chicos, de acá, cuando uno tiene un generador, por ejemplo, si quieren, lumínico, si quieren, una luz roja. Pues yo tengo una lamparita que está generando la luz roja. La luz roja tiene una determinada frecuencia, la frecuencia de la luz roja. Esa no puede cambiar cuando cambia el medio. La frecuencia de una onda electromagnética la impone el generador. Si yo cambio de medio, la frecuencia queda incólume. Pero acá, pero si cambio de medio, la velocidad de la onda cambia. Porque acordémonos que el medio, la velocidad de la onda depende del medio. Si cambia la velocidad, pero me mantiene la frecuencia, va a tener que cambiar la longitud de onda de tal manera que la frecuencia permanezca incólume. ¿Se entendió? Por lo tanto, cuando hay cambios de medio, la velocidad de la onda va a cambiar. No hay ninguna manera de que no cambie, porque ya sabemos que 1 es 1 sobre raíz de mu por epsilon. Si cambió el medio, cambió
mu y épsilon, uno de los dos o los dos. Por lo tanto, la velocidad cambió, va a tener que cambiar lambda para que no cambie f. F no puede cambiar, lo impone el medio. Chicos. Bien. Sigamos. Lambda, ya sé, beta era 2pi sobre lambda, por lo tanto lambda 2pi sobre beta. ¿Por qué? Porque quiero reemplazar acá lambda, ¿no? Lambda 2pi sobre beta. Por lo tanto, beta, b corta, es lambda, que es 2pi sobre beta, por f. Chicos, ¿y qué es 2pi por f? Omega. Por lo tanto, b es omega sobre beta. 2pi por f es omega. Conclusión. Ahí está, es una cantidad de expresiones que se van a usar hasta el hartazgo, todo esto. Esta la recuadré más porque es una muy fundamental en cuanto a físicamente, pero vamos a usar todo esto constantemente. Bien. Entonces, ¿qué les tenía que decir? A un aliciente chiquito. En general, nosotros mu, que es la permitividad magnética del medio, va a ser casi siempre 99% mu cero. ¿Por qué? Porque las permitividades de los medios son fuertemente dependientes si el material, permitividad magnética, la permitividad magnética mu del medio es fuertemente cambiante si el material es ferromagnético. Pero si los materiales son diamagnéticos o paramagnéticos, siempre son casi 1, porque el diamagnético es 0,92, 1. Ese es el diamagnético. Y el paramagnético es 1,08, qué sé yo. Por lo tanto, 1. Por lo tanto, siempre son 1, salvo que sea ferromagnético, donde el mu-r vale, qué sé yo, 15.000. Ahí ya mu ya no vale mu cero. Por lo tanto, como nosotros no vamos a trabajar con materiales ferromagnéticos, porque los materiales ferromagnéticos son conductores y a nosotros las ondas se van a transmitir por materiales no conductores, necesitamos que aparezca el JC, el JD, la corriente o la densidad de corriente de desplazamiento, y no tiene que ser conductor. Para nada. El vacío, el aire. Por lo tanto, casi siempre mu va a ser mu cero. Salvo que el problema diga que hay un material ferromagnético, el problema. Si no, no dice nada, mu es mu cero siempre, si no dice nada. Ojo que épsilon no, Épsilon cambia con el dieléctrico. Por supuesto que si el vacío es épsilon cero, pero si no hay que poner el épsilon del dieléctrico. Bien. Bien, ahora, finalmente, creo que finalmente sí, finalmente. Nosotros dijimos que si tenemos el campo eléctrico inmediatamente variando, inmediatamente tenemos un campo magnético. Entonces, ¿qué les parece si tenemos esta expresión del campo eléctrico, esta, y yo quisiera saber el campo magnético asociado? Maxwell me tiene que informar. No me lo tiene que dar el campo magnético. Dado un campo eléctrico, inmediatamente aparece el campo magnético. Dado un campo magnético, inmediatamente aparece un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque Maxwell me lo dice muy claro. Si varía el campo eléctrico y acá varía, y claro que varía. Mira, está omega. Está variando en el tiempo. Por lo tanto, aparece un campo magnético. Bueno, veamos. ¿Qué voy? Voy en auxilio de Maxwell. Maxwell me dice, se levanta y me dice, mira, usa esta ecuación. Rotor de E es menos la parcial de B respecto del tiempo. Claro, este campo eléctrico está muy simplificado, solamente vibra en el eje Y, no tiene vibración en X y en Z, por lo tanto, y me fijo acá y se está desplazando en X, ¿ven? Bien. Entonces, ¿qué hago? Y hago el rotor de E. Si me lo dice Maxwell, me dijo que lo haga, lo hago. Acá tengo I, J, K, derivadas parciales, es Z, Y, X, Y, es Z. Y lo desarrollo. Ya sabe cómo es, ¿no? Derivada de Z respecto de... a ver, tacho esta con esta y me queda derivada de Z respecto de Y y de Y respecto a Z. Acá está. Todas, las 4.
Acá le puse el signo más porque di vuelta este argumento, ¿eh? Lo di vuelta. Bien, entonces me fijo, en la única dirección que varía el eje Y, el campo eléctrico es en el eje Y, y se desplaza únicamente en X. Por lo tanto, de todo esto me tengo que buscar las que varían en campo eléctrico en Y. ¿Dónde la tengo? A ver, empiezo acá. Acá. Ah, acá está. Acá está. Ah, pero miren qué macana. Varía el campo eléctrico, pero varía respecto del eje Z. No, el campo eléctrico no varía nada se desplaza en X nada más. Por lo tanto, esta no va. Esta no va tampoco, esta no va tampoco, esta no va tampoco. Esta sí. ¿Por qué? Varían, acá está la variación en el eje Y respecto de X. Y esta nada tampoco. La única que me sirve es esta. Entonces, ahora digo que todo esto es igual a ¿qué? A menos la deriva parcial de BZ respecto de T. O sea, admito que B varía en Z. Entonces pongo que derivada parcial de Y respecto de X es igual a menos derivada parcial de BZ respecto de T. Que está variando acá, ¿no? Bien. Ahora, dice derivada parcial de EI respecto de X, derivada parcial de EI respecto de X, derivada parcial respecto de X de EI. Esto es sub I. Esto es sub I. ¿A qué es igual? A menos derivada parcial de BZ. Bueno, simple. Bueno, miren, derivo respecto de X esto. Sale beta negativo, pero el coseno, la derivada del coseno es menos el seno, me queda ahí. ¿A qué es igual? A esto. ¿Y ahora qué hago? Tengo que despejar BZ. Integro BZ, ¿qué me da? Cuando integro, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta integral? Porque integro primer miembro, integro segundo miembro. ¿Qué le pasa a esta integral? Sale beta, pero no solamente sale, sino baja. Y me sale con el signo menos, que me cancela este signo, ¿no? Que está en el otro lado. Entonces, BZ, que es igual, beta sobre omega por el 0 por esto. O sea, beta Z es beta sobre omega por E0 por el coseno. ¿Y qué era E0 por el coseno? Era EI. Porque acá lo había puesto en coseno, para no hacerlo siempre en senos. Antes lo hicimos en seno, ahora en coseno. Entonces, BZ es beta sobre omega por EI. Muy bien. ¿Está bien? BZ es beta sobre omega por EI. Bien, ¿qué será beta sobre omega? Bueno, yo lo empecé a hacer, pero me equivoqué de entrada y después lo dejé. En vez de hacer beta sobre omega, hice omega sobre beta. Pero no importa, porque después lo damos vuelta y listo. ¿Entienden que yo quería saber qué era beta sobre omega? Y cuando lo puse acá, lo puse al revés. Y ya había hecho un montón y no tenía ganas de tacharlo, de borrarlo, de tirar, y empezar de vuelta y lo hice al revés. Omega 2pi por F. Beta 2pi sobre lambda. Por lo tanto, beta sobre omega es lambda por F. Pero lambda por F es B. Ya lo vimos. Que es la ecuación fundamental esa, ¿no? Omega sobre beta es B. Bien, pero estaba al revés. Por lo tanto, beta Z es I sobre B. Está dividiendo, ¿no? Era omega sobre beta es 1 sobre B. Acá está. Y acá está. Beta Z es 1 sobre B por EI. EI es esto. Y ahí tienen la expresión de beta Z pedida. Beta Z es E0 sobre B por el coseno omega T menos beta X. En K, está variando en K, en el eje Z. Pero estas de últimas retoquecitos lo vamos a ver un poco más adelante. Cómo sale bien, cómo hacer para saber exactamente dónde varía uno, dónde varía el otro, lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora está presentado. Si tengo el eje, el campo eléctrico en Y vibrando y el desplazamiento en X, no me queda otra que poner el B en K. Ahora, no sé si ponerlo más K, menos K, eso lo vamos a ver después. Pero no me queda que en la dirección de K seguro. ¿Está bien? Bien, pero ya que estoy, como las ecuaciones de Maxwell están en H, no en B, entonces yo pongo que B es mu por H.
Ah, B mu por H. Por lo tanto, EI, ahora que era V por BZ, EI es V por mu por HZ. En vez de BZ puse mu por HZ. Pero mu lo puedo V por mu. ¿V qué es? 1 sobre raíz de mu por épsilon. V por 1. Entonces mu por HZ. Esto alargo la raíz y me queda, y le elevo al cuadrado arriba. Por lo tanto, me queda que E sub I es raíz de mu sobre épsilon por HZ. Chicos, ¿qué cuerno será raíz de mu sobre épsilon? Hagamos dimensionalmente, el análisis dimensional. Raíz de mu por épsilon. Mu es Henry sobre metro. Épsilon, faradio sobre metro. Henry es Weber sobre ampere. Y faradio, Coulomb sobre volt. Metro con metro se cancela, me queda Weber sobre ampere sobre Coulomb sobre volt. Weber sobre ampere por Coulomb sobre volt. Volt pasa arriba de arriba y el otro pasa abajo, acá está. Cuando hago, acuérdense que Weber es volt por segundo y Coulomb es ampere por segundo. Por lo tanto, ¿qué me queda? Que esto es volt por volt cuadrado, ampere cuadrado, me queda raíz cuadrada de volt cuadrado sobre ampere cuadrado, o sea, volt sobre ampere, ohm. Ah, esto es ni más ni menos que una impedancia. Esto, unidades ohm. Chicos, ¿alguien me puede decir qué significa la palabra impedancia? Electrónicos, ¿puedo que me digan qué significa o que me digan no sé qué significa? No me acuerdo. ¿Qué significa la palabra impedancia? Viene como de impedir algo. No te entendí. ¿De qué? ¿De qué? Que, digo, estimo que viene como que de impedir algo. Y sí, no te forzaste. Digamos que no te forzaste mucho, pero es correcto. Claro, Es una oposición. La oposición a la corriente. Claro, está bien lo que dijiste. En realidad, la impedancia es una oposición. Puede ser a la corriente o a los campos. Nosotros lo vimos a la corriente, entonces está muy correcto y está bien. En realidad, lo voy a decir ampliamente. El impedimento es una oposición a la circulación de dos puntos, le pongo lo que quiera, lo que quiera no, campo o corriente. Es impedimento a la circulación de. Perfecto. Ahora van a ver por qué le digo esto. Por lo tanto, todos los impedimentos a la circulación, es una oposición a la circulación, es unidades ohm. Lo que llamó resistor ohm, que ohm lo llamó por la corriente, como decías vos y como dijimos, es correctísimo. Pero acá no va a ser la corriente. Porque miren, ese impedimento, ¿dónde lo tengo? En algún lugar estaba. Acá. Miren, esto que acá, que es un impedimento, hay un campo eléctrico y un campo magnético, ¿eh? No es una corriente. O sea, quiero decir, los medios se oponen a la circulación de los campos eléctricos y magnéticos. Todos los medios se oponen. Aún más, y lo que voy a decir va a sonar a locura, pero es así. El vacío se opone de alguna manera a la circulación, tiene una impedancia el vacío, cuyo valor ¿cuál es? Y es fácil. Si esto es mu sobre epsilon, es mu 0, 0, 0, 0, raíz cuadrada. Si uno hace la cuenta, pone 4pi por 10 a la menos 7, 885 por 10 a la menos 12, saca la raíz y le da 120 pi, 377 ohms. O sea, la impedancia, el impedimento del vacío está tasado, 377 ohms. Y uno dirá, pero bueno, ¿dónde está el material adentro del vacío que se oponga? En ningún lado. Si ustedes logran explicar físicamente eso, se van a ganar el premio Nobel, seguro, y el premio Nobel son 1 millón de coronas. Creo que prácticamente es $1 millón. Así que inténtenlo.
Acá está, entonces. Todos los medios tienen un impedimento. Ese impedimento está tasado como la raíz de mu sobre epsilon. Y si es el vacío, o el aire, es el mismo, es este. En algunas bibliografías, ese impedimento, que se llama, acá lo llamamos impedancia característica, porque está caracterizando al medio, ¿lo ven? Si es el vacío o el aire, en algunos medios lo llaman eta. Yo estoy acostumbrado a llamarle Z0, impedimento, y chao, le pongo Z0 y listo, pero llámenlo como quieran. Z es la impedancia y sub 0 es la intrínseca, la característica del medio, sub 0. En algunos libros, para complicarla más, cuando es impedancia característica del medio vacío, le ponen otro 0 más. Entonces Z00, ¿qué significa? 120 pi. No importa. Locuritas de terminología. Conclusión. Z0, impedancia, o eta, impedancia característica del medio. Y la tienen acá. Y es la unión entre el campo eléctrico y el campo magnético. Acá lo tienen. Es la unión. Chicos y chicas, hasta acá llegamos. Nos falta, para no la clase que viene, porque vamos a hacer la práctica, sino la otra, nos falta pensar qué pasa con la onda cuando va de un medio al otro. O sea, te termino con este concepto y terminamos. ¿Cuál es el concepto? Si vamos por un medio que no cambia, ¿qué quiere decir que no cambia? Chicos, ¿me responden qué quiere decir que el medio no cambia? ¿No cambia el campo a través del medio? No. No sé si no me lo podés decir por el campo. Yo tengo el medio sin ningún campo. Yo no estoy analizando el campo dentro del medio. Yo pregunto el medio. No varía en el espacio. No, repetí. No entendí. Que es uniforme, digo, que no varía en el espacio. Y para saber lo que es uniforme, ¿qué tengo que evaluar? Que la derivada respecto de X, de Y, de Z sería... No, porque otra vez me estás evaluando el campo. Yo estoy evaluando... No, estoy hablando de la impedancia del medio. Bueno, le pegaste la vuelta, está bien. Yo quería llegar a esto, pero está bien, te lo admito, está bien. No cambia epsilon. Porque mu ya dijimos que no vamos a usarlo, no vamos a usar ferromagnético. Mu va a ser mu cero. Por lo tanto, no cambia epsilon. Si no cambia epsilon, la onda que viene siempre sigue, se llama onda viajera. Está viajando. La tiro hasta Chascomús. ¿Qué hay de acá Chascomús? ¿El aire o el vacío? No tengo paredes, no tengo nada. ¿Por qué no tengo paredes? Porque estoy alto. Entonces, va a llegar una onda viajera. Ahora, si en Chascomús hay una pared, esa onda viajera va a pegar contra la pared y y la pared es gruesa, pongamos lo que quieran, agua, hay lo que fuera, ¿no? Entonces pasa del otro lado y cuando pasa del otro lado cambia la velocidad. Porque ya no es epsilon cero, es el epsilon de la pared o del agua o de lo que haya del otro lado. Cambia la velocidad y cambia lambda. O sea, si cambia la velocidad, por ejemplo, la onda se quiebra. ¿Qué significa se quiebra? Y significa esto. Alguno de ustedes a lo mejor lo hizo o lo recuerda o a lo mejor no, lo hacen. Vayan a una zanja y mírense la imagen en la zanja y van a ver que está cortada la imagen de ustedes mirándose en la zanja. ¿Por qué? Porque están mirándose sobre el agua y el agua cambió el medio, la luz cambió el medio y se quebró, cambió la velocidad. Entonces aparece cortada la imagen. O sea, si cambia de medio, para decirlo en forma breve y concreta, parte va a volver, se va a reflejar de la onda, porque el otro medio no la acepta, la refleja, y parte va a pasar. La que pasa se quiebra. O sea, la que pasa le pasa algo, cambia la dirección, algo cambia. Cambia, pongamos la palabra cambia, ya lo vamos a ver en profundidad. Y la otra retorna. Pero resulta que mi generador, lo mantengo prendido. O sea, yo sigo mandando ondas a Chascomús. Por lo tanto, va a haber una parte que va a pasar del otro lado y otra parte que va a retornar. O sea, se van a encontrar la onda que va para Chascomús y la onda que vuelve, la que retorna. Una se llama incidente, la que va, y
y otra se llama reflejada, la que va. Entonces, vamos a analizar. Ya analizamos el incidente. Ahora no, la frase que sigue, vamos a analizar la reflejada con el incidente, se van a imbricar ambas y va a haber una onda que es el producto de la suma de ambas. Se llama onda estacionaria y es esto. Profe, Sí. ¿esa suma se va a producir en el cambio del medio? No, esa suma se produce en el medio que yo estoy evaluando, el mío, el de acá está Chascomús. Claro, o sea, pero la reflejada se produce en el cambio. Ah, la reflejada se produce en la pared que estaba en Chascomús, Claro, en el cambio de medio. Y inmediatamente Entonces, se junta con la se junta y aparece una onda estacionaria, así se llama, es esto. ¿La ven? Claro, o sea, pero yo desde mi generador no voy a ver el cambio que se produjo, sino que se ve justo ahí donde se produjo el cambio del medio. No, si la onda viaja a la velocidad de la luz para ir y para volver. Por lo tanto, en un milisegundo ya tenés todo hecho. El generador, estamos hablando en el aire, ¿eh? No hablamos de cable. No, claro, Porque sí. En el aire, y el generador es como que es la lamparita. La luz va y viene. Es un espejo el Chascomús en la lamparita, ¿entendés? Para verlo visualmente pones un espejo. Entonces te llega la luz a vos. La lamparita recibe la luz que emitió. ¿Qué problema hay? Ninguna. En los conductores se va a armar el lío, porque yo no quiero que vuelva la señal. Si yo pongo un generador con un cable y yo quiero que toda mi información vaya a parar a la carga, una antena, no quiero que vuelva. ¿Por qué? ¿Para qué quiero que vuelva? Entonces ahí sí hay problemas, pero esto faltan meses todavía. Pero la idea es la misma. O sea, aparece una onda reflejada y la suma del incidente más reflejada se llama, se la presento, estacionaria, que la vamos a ver en la otra clase. Chicos y chicas, c'est finit. Si quieren hacer alguna pregunta, no hay problema. Si no, vayan saliendo de aquí. Vamos yéndonos. Profe, chao, gracias. Chao. Buen fin de, profe. Saludos, profe. La Nos vemos. semana que viene. Chao, hasta luego. Hasta luego. Vean el tema. No se escucha nada. No se escucha nada lo que dijiste, si dijiste algo, no lo sé.